Este es un vídeo que yo creo que hace mucho tiempo que se me pidió, o bueno, más bien este tipo de contenido. Algunas veces, algunos usuarios me habéis preguntado cómo he llegado a cierta franquicia o qué es lo que esta franquicia ha marcado en mi vida. Y si bien el primer vídeo de este estilo iba a ser sobre Zelda, pues por diferentes motivos no ha podido ser así. Así que sí que lo voy a hacer sobre uno de los animes que más presencia han tenido a lo largo de su historia conmigo. Y voy a aprovechar para deciros mis impresiones antes de ver el anime, antes de ver esta adaptación live action a One Piece. Cuando One Piece llegó a mi vida, yo era muy pequeño. Lo transmitían por Telecinco, es un canal autonómico de aquí, de España, y bueno, lo transmitían junto con otros animes como Hantaro o junto a otros. Yo me acuerdo que en este programa pues era algo así como un mago o algo así, con diferentes ayudantes o algo así, creo recordar, o si no era otra cosa. Y me acuerdo que para presentar este anime a veces hacían un gag que es un poco bueno de aquella manera. Era que básicamente eran los más pequeños y uno de ellos estaba esperando delante de la puerta del baño y le preguntaba a otros presentadores que qué ocurría y decía One Piece, One Piece, y se refería a que quería echar One Piece, aunque lo que realmente creía el otro es que tocaba One Piece. Así que bueno, era un poco de aquella manera. Cuando inició One Piece por primera vez, yo la verdad es que de aquella lo que hacía para ver series y ver estas cosas, pues era grabar los diferentes episodios de los diferentes animes, porque como no era muy común, porque de aquella no tenía disponibilidad de internet ni nada parecido, pues yo me grababa los capítulos y después yo los volvía a ver según podía, según me venía bien. En este caso, pues ya había grabado algún episodio de Hantaro, había grabado algún episodio de otras series. Cuando inició One Piece, la verdad es que me llamó la premisa, pero no tenía ni idea de lo que se aventuraba. O sea, era como una historia de piratas, algo extraña, con poderes y eso. Pero es que ya de por sí, cuando aparece por primera vez Luffy, me llamó mucho la atención esta personalidad tan enérgica, tan graciosa, tan divertida que Luffy desprendía. Y también estaba por ahí, pues, otros personajes como Nami, que yo no sabría hasta tiempo después que realmente esto es una adaptación del anime, o es como una licencia que se permiten, porque Nami realmente aparecería a partir del arco de Buggy, pero aquí te la introducen desde el primer capítulo. Y en vez de en el manga, que el primer capítulo es el pasado de Luffy, aquí lo primero es en el barco que va Luffy y tal, Alvida, etcétera. Aunque en el manga realmente Luffy arribaba en el tonel a una isla. Así que se permitían varias licencias en los primeros capítulos de One Piece. Entonces, bueno, seguí viéndola y me llamó la atención, me llamó la atención. La cosa es que, bueno, yo estaba muy enganchado con esta serie. De hecho, tanto que, como de aquella, tampoco es que tuviera tantísimos amigos, pues yo les decía a mis padres que si querían verlo conmigo, y estaba muy ilusionado para contarles y eso, y de hecho tanto que recuerdo hasta de ir alguna noche a decirles a mis padres, pues esto, One Piece es esto y aquello, y eso. Que mi padre me decía, pues ya deja esa tontería, no sé qué. La cosa es que pasó un tiempo y bueno, convencí primero a mi madre para que viera One Piece y luego convencí a padre para que viera One Piece. Y bueno, aunque al principio es cierto que no les llamaba tanto la atención, al final sí que les terminó gustando también. Por ejemplo, a padre le llamó la atención cuando vio el capitán Usuf y su arco de personaje en esa isla de Kuro. O para mi madre, pues también era entretenido, ¿no? Verlo de alguna manera, era entretenido y veía que también era por pasar tiempo juntas y eso, porque no hacíamos tantas ideas y en este caso, pues sí, hacíamos más.
En este caso, One Piece no apareció por la pantalla grande, no apareció por la puerta grande, porque yo recuerdo que pasarían muchos años hasta que realmente empezaran a traer merchandising, hasta que empezaran a traer cosas de One Piece aquí, a donde yo vivía. De hecho, One Piece tardó bastante en darse a conocer, en ser popular, o sea, tardó tanto que yo recuerdo que creo que fue a partir de la saga de Water 7 que empezó a ser muy conocida, pero hasta ese momento, hasta que en Japón llegó a esos capítulos, realmente la gente creo que la veía, pero no tenía tanta afluencia. O sea, no la veía tampoco tanta gente o no tenía tanta popularidad. De hecho, One Piece salió en una revista, ¿vale? Era como una revista manga, o sea, era como un tomo, pero en vez de ser como un tomo, era como en una revista, la cual, aparte de diferentes cómics, pues te traían un poco de un capítulo de One Piece. O sea, ni siquiera era un capítulo entero, te lo dividían cada capítulo del manga en dos. Entonces, bueno, ahí pues lo fui viendo. También había algunas revistas que yo encontraría tiempo después, donde eran como los mangas de Dragon Ball antiguos, que parecían más bien una revista, que es la tapa roja, supongo que, y a día de hoy se ve así Dragon Ball con Super, pues esto era con One Piece. De hecho, One Piece no tenía popularidad al punto de que yo recuerdo que yo conseguí, que seguro que anda por ahí, pero a saber dónde, el último número de estos que decían que aunque One Piece tenía mucha popularidad en Japón, aquí no estaba teniendo popularidad y tendrían que cerrarse. Porque no vendía tanto. Entonces, bueno, aquí lo dejaban en la saga de Kriak, o sea, literalmente era que acababa la saga de Kriak, veías a Nami llegar hasta Arlong Park, pero ese era el último número, ya no se sabría cómo avanzaría. Entonces, bueno, era una pena, la verdad. La suerte fue, bueno, que encontré un buen compañero en Mixen, que ya lo habéis visto en varios capítulos, en varias cosas, ¿no?, del canal, el cual, bueno, de aquella, él y yo éramos uña y carne, aún así a día de hoy lo somos, pero de aquella los dos, pues no teníamos tampoco tantos compañeros de juegos, pero cuando nos encontramos, pues fue muy divertido y pasábamos muchísimo tiempo juntos. O sea, luego, lógicamente, pues sí, tendríamos muchas cosas, muchos compromisos, muchas amistades, pero siendo muy pequeños, pues nos pasaban cosas que hicieron que nos encontrásemos. Entonces, bueno, con Mixan a mi lado, pues que es un primo, que realmente es mi primo y que venía un montón de tiempo, pues llegó un momento en que le puse One Piece, le gustó y empezamos a hablar bastante de la serie. De hecho, lo involucramos en nuestros juegos, en nuestras cosas. Fue bastante entretenido. Había otros primos, como por ejemplo eh, Pity y otros primos por ahí, que Pity y Dase, que básicamente lo que me decían es que no les llamaba la atención, que yo como podía ver eso, que era Chuffy la horchata refiriéndose a One Piece. Toda esta historia es bastante personal, así que espero que nadie aquí se enfade, pero tenía ganas de transmitir y de contar estas cosas. Tiempo después ellos sí que acabarían viéndolo, no por mis indagaciones, porque yo era muy tímido, entonces ser muy tímido y muy callado, pues yo era un poco como Chopper. A día de hoy pues más bien soy Luffy, ¿no?, con mi personalidad, pero de aquello era totalmente Chopper y entonces eso hacía que fuera más voluble a bromas y cosas así. Pero bueno, la cosa fue que llegó un momento en que ya por fin salí adelante, me hice más extrovertido, las amistades cambiaron, muchas más amistades vinieron y siempre estuvo ahí One Piece presente. De hecho, mis primos acabarían viendo One Piece, les acabaría gustando y a día de hoy pues aún lo siguen y hay muchísima gente que ve One Piece. Tanto es así que llegaría un momento en que se empezaron a licenciar los tomos de manga aquí, en España, y yo comencé bueno, a tenerlos. De hecho, mami, pues, fue de vez en cuando por algunas cosas, como premio o como regalo, pues me iba dando mangas de One Piece. Y la verdad es que era algo bastante grato de leer. Yo cogía mi manga de One Piece y sabía que el día en que lo fuera a leer, esa tarde estaba entretenido toda la tarde. O sea, empezaba leyendo el tomo de One Piece y hasta que lo acabara
no me iba de ahí. Y era en plan de empezar a las 6 y tal vez acabar a las 9 de acabar de leer el tomo. O sea, porque yo me acuerdo que revisaba todo un montón, lo iba leyendo poco a poco. De hecho, yo recuerdo incluso leerlo en voz alta y cantar las canciones, o sea, incluso interpretar yo mis propios temas como básicamente se cortaban los ending aquí en España, solo escuchabas como las primeras notas, pues yo a partir de esas pequeñas notas pues me iba inventando mis canciones, que si un día queréis pues las puedo interpretar. Pues tiempo después, bastante tiempo después, porque todo esto, mientras van pasando los tiempos, pues van pasando bastantes años de un transcurso de un evento a otro, llegaría un momento en que ya de repente, pues poco a poco, empezaron en las tiendas a ver cosas de One Piece. Yo me acuerdo de ver algún llaverito, no muchas cosas, pero de vez en cuando que hubiera algún llaverito, siendo pequeña, y decirle a mi madre, mira, hay un llavero One Piece, me gustaría tenerlo, y tenerlo, y me ilusionaba mucho con ese tipo de cosas. De hecho, yo recuerdo de los cumpleaños o en navidades o cuando me tuvieron que regalar, yo siempre decía, quiero cosas de One Piece. Y a veces, pues, mi padre, pues, de vez en cuando me regalaba cosas, incluso me regalar, pues, alguna figurita y alguna cosa que está bien, que un guardo con cariño. Entonces, bueno, One Piece ha estado presente durante mucho tiempo. De hecho, las relaciones tanto de amistad, como de romances, como de todo, siempre he estado presente, porque yo siempre comento de One Piece alguna cosa, o he visto con algunas personas pues One Piece, o les he hablado de One Piece, o hemos visto cosas juntos de One Piece. Y yo os digo, todo mi vínculo, todo lo que es alrededor de mí, siempre ha estado One Piece. O sea, yo me acuerdo de, por ejemplo, hablar con mi hermano o con hablar con algún primo mayor o sí, he visto el manga del chico que se estira, que esto, que aquello, y era siempre ilusionante para mí, o sea, hablar de One Piece siempre fue una ilusión. Luego, claro, uno crece y las cosas van cambiando y es cierto que One Piece llegó un momento en que a mí me sofocó, que fue cuando fue, ya esto muchísimo tiempo después, fue cuando hubo el salto temporal y ese primer arco de la isla Gyojin no me llamó mucho la atención, la verdad, no me llamó especialmente la atención. Y luego también tuvimos otro arco que fue el siguiente, que es el de la isla esta, que es medio lava, medio hielo, Punk Hazard, que tampoco es que me encantase. Pero bueno, luego pues One Piece fue involucrándose más y me empezó otra vez a llamar la atención a partir del final de Punk Hazard y a partir de Rosa y otra vez a tope. Pero es cierto que mis gustos fueron cambiando y tal vez no veía las cosas de la misma manera. Por el camino hubo decepciones, como por ejemplo que One Piece se emitiría otra vez después de muchísimos años en Boing, ¿vale? Que es un canal aquí, bueno, es un canal que yo creo, por lo que he visto, que emite en diferentes sitios. Y parecía ser que iban a traer todo el manga, todo el anime, y que va, o sea, se quedarían hasta inicios de, o sea, la mitad de Water 7, y eso fue una pena, porque se dejaron mucho. Pero One Piece siempre estuvo presente, o sea, porque yo recuerdo también de ir a casa de otro amigo y que este amigo se descargara los capítulos y yo decirle, grábamelos por favor, y yo de aquella no tenía ni internet ni nada, y llevarle CDs y tener CDs grabados con capítulos, que en los capítulos estos apenas entraban 2 o 3 por CD. O me acuerdo con Mixen, coger el manga y leerlo entre los dos, o comentar cosas, incluso de que nos teníamos que ir a la calle a jugar y eso, incluso nos llevábamos algún manga de One Piece aparte para también leerlo y opinar de eso y hacer las voces y bueno, y yo os digo, durante mucho tiempo estuvo presente One Piece. Luego, claro, vendrían los videojuegos, que esto sería para otro vídeo, yo creo, en los cuales, aunque jugaríamos, en este caso voy a incluir también a Mixen, porque aunque los dos jugaríamos juegos japoneses de One Piece, porque la mayoría estaban en japonés, la ficción que teníamos pues nos hacía seguir adelante y disfrutarla. Juegos como Mesake Cage, Going Baseball o el de la Game Boy o muchos otros.
También fue una gran suerte cuando encontramos el primero en One Piece de la Wii, que sería en español, estaría en español y lo disfrutaríamos, igual que el Round the Land o el Grand Battle o otros. Y yo os digo que eso daría para un vídeo entero porque sería alargarme mucho. ¿Y One Piece es importante a día de hoy para mí? Pues lo sigue siendo muchísimo. O sea, mismamente el banner del canal es One Piece. Lo que es My New World implica One Piece, ¿vale? Por ese New World del nuevo mundo que está implicado con One Piece. Cosas tan simples como estas pues involucran bastante One Piece en mi vida. A día de hoy aún estoy viendo de vez en cuando con algún amigo, o estamos reseñando capítulos, o sigo viendo con mami capítulos de One Piece, o vemos, o veo con amigos, o voy al cine a ver con Asura, fui no hace tanto a ver One Piece, o sea, entonces es muy interesante todo lo que es One Piece para mí. Yo creo que One Piece siempre va a ser una parte fundamental en mi vida, ¿no? Ahora bien, hablando de el live action, ahora que yo os he contado un montón de anécdotas conmigo de One Piece, ¿qué pienso? Que se están esforzando muchísimo. O sea, tú ves a actores como Iñaki, que es el que va a interpretar a Luffy, o a los otros Mugiwara. O sea, sobre todo yo he visto cosas pues también que, por ejemplo, la que interpreta a Nami ha hecho bastantes cositas relacionadas con One Piece, de que le gusta, o a Sanji, que se entrenó para interpretar al personaje, o Zoro y Yusuf, que cuando hablan los cinco en estos especies de vídeos en los que hablan de cosas, pues se les nota que les gusta, ¿no? Pero no solo eso, o sea, las referencias que hay a la serie, el hecho de cómo están los Denden Mushi, el hecho de cómo están los personajes, que simplemente aunque no te digan qué personaje es, ya sabes qué personaje es. Por ejemplo, en un trailer aparece Garp, o aparece Mihawk, o aparecen otros personajes y no hace falta que te digan quiénes son, porque están tal cual. O sea, el anime, el live action, yo estoy seguro que no va a ser para nada parecido. O sea, he leído la sinopsis de los episodios, hay por ahí algún vídeo, he visto un poco, pero no me he querido spoilear. Pero se nota que no va a ser lo mismo para nada. Pero eso no está mal. No está mal porque si quieres la experiencia tal cual, como hablamos en un vídeo con Azusa, no está mal porque ya tienes el manga como tal, ya tienes el anime de One Piece como tal. Incluso hay versiones hechas por fans donde quitan cosas de relleno, que incluso el relleno a mí me gusta. O sea, entonces bueno, incluso hay usuarios en internet como de Portal Sótano, que es un buen youtuber que sigo, y que dice que quiere ver One Piece en su totalidad, pero porque realmente es algo que a la gente nos gusta, nos llama la atención, es algo entretenido, no es solo la aventura, es el compañerismo, es las cosas por descubrir. Y hay gente que dice que es muy largo. Vale, pues vosotros seguir diciendo que es muy largo, pero los que lo disfrutamos lo vamos a disfrutar hasta el final. O sea, y de hecho posiblemente cuando se acabe aún vamos a seguir hablando de One Piece. Y habrá gente que diga, no, es que no rompe tanto el internet, no, es que no es tan... No, es que ha perdido su calidad o su fama. Decid lo que queráis, vamos a seguir disfrutando One Piece los que realmente amamos la obra de One Piece. O sea, porque tiene muchas cosas y muchos matices con los que hemos crecido. Porque yo recuerdo desde pequeño ver One Piece hasta el día de hoy y ha crecido conmigo. O sea, yo recuerdo que cuando me fui haciendo adulto, ahí estuvo la saga de Water 7. Cuando era más niño, pues ahí estaban los primeros capítulos. O cuando fui creciendo, un poco más siendo niño, ahí estuvo la saga de Nami. O cuando... Entonces siempre ha habido momentos icónicos. Y se nota que en el live action va a haber estos momentos icónicos, va a haber estos momentos espectaculares. Entonces disfrutemos el live action, disfrutemos lo que nos traiga. Y va a haber cambios, claro que va a haber cambios. Y va a estar bien. Yo estoy seguro de que va a estar bien, ¿verdad? La gente que le guste One Piece. A lo mejor si no te gusta One Piece así, a lo mejor no te va a gustar de ninguna manera. Y da igual. Porque cada uno tiene sus gustos. Yo voy a respetar que a ti no te guste. Tú permíteme que yo disfrute que me guste. Y entonces, One Piece, el live action, yo creo que va a estar espectacular. O sea, tú miras... Vamos a disfrutarlo, porque son cosas que disfrutas y son cosas que
tú ves y observas y contemplas. Entonces yo creo que por las referencias, por los pósters, por los trailers, se nota que hay un montón de referencias, se nota que hay un montón de gusto por la obra. Oda ha estado muy implicado y de hecho Oda ha dicho que si no le hubiese gustado, pues no habría permitido que estuviera. Y es cierto que les costó mucho compaginar y adaptarse. Y he hablado con algún amigo, como con Kaede y eso que me ha dicho, pero con Death Note pasó igual. Sí, pero es que tengamos en cuenta una cosa, con Death Note no era lo mismo porque tú veías la adaptación de Netflix de cómo eran los personajes y cómo eran en el anime, no tenían nada que ver, o sea, no tenían nada que ver, era como el sol y la noche. Y en cambio, ya de por sí respetan eso, respetan las portadas, respetan las cosas. Entonces, para mí es muy bueno. Entonces, yo os sugiero ir con la mente abierta, disfrutar, si queréis disfrutarlo, y si no os gusta, pues no pasa nada, va a haber gente que le gusta. Ya os digo, no va a ser para nada parecido al material original, seguramente. De hecho, seguro que es muy diferente. Pero da igual porque va a ser nuestro One Piece, la serie con la que crecimos, la serie que ha estado con nosotros. Yo os digo, yo estoy encantado, yo estoy subido a este barco, I Going Me Real Thousand Sunny, o ambos, y yo voy a partir a esta aventura. Viajemos juntos, vayamos juntos. Aquí vais a tener vídeos de One Piece y vais a tener diferentes opiniones relacionadas con el tema. Así que embárcate con nosotros en nuestra aventura. Bueno, y después de esto, pues ya sabéis, suscribiros, darle like, compartirme vuestras opiniones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.